El trágico final de Ana Bolena. Ana Bolena fue una noble inglesa, reina de Inglaterra al casarse con Enrique VIII. El matrimonio, que solo duró 3 años, acabó con la trágica muerte de Ana a causa de los intereses dinásticos de su esposo. Su boda con Enrique no consiguió satisfacer la imperiosa necesidad de proporcionar al rey un heredero varón que perpetuara la dinastía en el trono. El matrimonio provocaría, en cambio, la ruptura de la monarquía inglesa con el catolicismo romano y la fundación de la Iglesia anglicana. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que subimos constantemente. Sin más, comencemos. Ana Bolena nació en 1507 en Rochford Hall. Era hija de Sir Thomas Bolena y de Isabel Howard. Pertenecía a una de las familias más influyentes de la nobleza inglesa. Buena parte de su infancia transcurrió en Francia, en la refinada corte del rey Francisco I, donde recibió una esmerada educación áulica. Regresó a Inglaterra en 1522, en donde ocupó el lugar que por su rango le correspondía en la corte como dama de la reina Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII e hija menor de los reyes católicos. Su atractivo impresionó a la corte y pronto Ana se vio rodeada de un cerco de admiradores, entre ellos el propio rey, que cubrió de títulos y posesiones al padre de Ana para tratar de obstaculizar el matrimonio de la joven con Percy. Finalmente, Enrique ordenó la intervención del cardenal Wolsey para impedir su boda. Ana apareció en la corte inglesa cuando en ella se debatía el grave problema de la sucesión al trono. Catalina de Aragón había tenido 2 hijos varones, que nacieron muertos, y una niña, María, la futura María I de Inglaterra. La edad de la reina hacía prever la imposibilidad de nuevos alumbramientos con éxito. Pero Enrique VIII necesitaba a toda costa un hijo varón para dar continuidad a su dinastía. El heredero se convirtió en una auténtica obsesión para el monarca que llegaría a determinar tanto su vida privada como su política. En 1527, cuando Catalina contaba con 44 años, Enrique solicitó formalmente al papado la anulación de su matrimonio, argumentando el hecho de que la reina era la viuda de su hermano Arturo, muerto cuando todavía era príncipe de Gales. Ya en ese momento el monarca había comenzado una apasionada relación con Ana Bolena. 2 años después el Papa Clemente VII se negó a conceder el divorcio, en gran medida a causa de las presiones del rey de España y emperador de Alemania Carlos V, sobrino de Catalina de Aragón. La negativa papal hacía imposible un matrimonio ulterior de Enrique y por lo tanto, descartaba la posibilidad de tener herederos varones con derechos legítimos al trono, según el derecho canónico. Esto precipitó la crisis política entre Inglaterra y Roma, que culminó con la separación oficial de la Iglesia Nacional Inglesa de la jurisdicción papal y con la constitución de un nuevo culto, el anglicano. A pesar de que pocos años antes Enrique VIII había proclamado su adhesión inquebrantable al catolicismo, su deseo de conseguir un heredero le arrastró a romper los vínculos religiosos de su monarquía con el papado, causando una profunda conmoción en la cristiandad y a asumir doctrinas más moderadas del luteranismo, que él mismo había combatido tiempo atrás. El 25 de enero de 1533, Enrique se casó secretamente con Ana Bolena. En abril, con la sanción de la nueva iglesia, de la que el propio rey se había erigido en cabeza, el recién nombrado arzobispo Thomas Cranmer declaró la nulidad de pleno derecho del matrimonio con Catalina de Aragón. Ana Bolena fue solemnemente coronada en la abadía de Westminster. En septiembre la reina dio a luz a una niña, a la que se llamó Isabel, la futura Isabel I de Inglaterra. En los años siguientes el rey esperó con impaciencia el nacimiento de un varón, al tiempo que perdía interés por su esposa. Esta se había ganado la hostilidad de los miembros más influyentes de la corte debido a su carácter caprichoso y arrogante, lo que la dejó sin apoyos políticos cuando su matrimonio entró en crisis. La reina intentó apartar el afecto del rey hacia María, hija de Catalina de Aragón, a la que prohibió relacionarse con sus parientes, incluida a su madre a la que nunca más volvió a ver. La despojó del título de princesa y la humilló al nombrarla dama de compañía de su hija Isabel. En 1534, Ana tuvo un aborto y en enero de 1536 dio por fin a luz a un niño, pero murió a las pocas horas, lo que significó su definitiva caída en desgracia. En mayo de ese año, Enrique hizo explícito su rechazo a la reina abandonándola en el transcurso de un torneo en Greenwich.
Se dice que el monarca sucumbió a un ataque de celos cuando la reina entregó su premio a uno de los caballeros concursantes. Al día siguiente, Ana fue arrestada por orden del rey y encerrada en la Torre de Londres. Los cargos consistieron en una lista de acusaciones de adulterio con 5 hombres de la corte, incluido su propio hermano, Lord Rochford. Ana fue juzgada por una corte de pares de la que formaba parte su propio padre, Sir Thomas Bolena, hecho duque de Norfolk por Enrique VIII. Fue unánimemente condenada y tras permanecer 17 días encarcelada, murió decapitada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536. Según los testimonios contemporáneos, su comportamiento fue digno y calmo incluso en el patíbulo. Nunca se ha comprobado documentalmente la culpabilidad de Ana Bolena en los cargos que la llevaron a su muerte. Casi con toda probabilidad, la reina fue víctima de un complot para eliminarla del trono cuando quedaron en evidencia sus escasas posibilidades de tener hijos varones. El consejero del rey, Thomas Cromwell, y el deseo del rey de casarse con su nueva amante, Lady Jane Seymour, intervinieron también en la caída de Ana. El 30 de mayo de 1536, Enrique VIII se casó con Jane Seymour, que moriría 2 años después al dar a luz al príncipe Eduardo. El divorcio de Catalina de Aragón y la consiguiente ruptura con Roma, la decapitación de Ana Bolena y los sucesivos matrimonios de Enrique VIII hasta completar el número de 6, incluido el matrimonio con la luego también decapitada Catalina Howard, no sirvieron para garantizar la continuidad de la dinastía Tudor. El hijo de Jane Seymour, que reinó con el nombre de Eduardo VI, murió siendo todavía muy joven y sin dejar herederos. Ascendió entonces al trono la hija de Catalina de Aragón, la católica María I de Inglaterra. Su muerte sin hijos en 1558 deparó la subida al trono de Isabel I de Inglaterra, hija de Ana Bolena. La nueva reina condenó a la dinastía Tudor a la desaparición, al negarse obstinadamente a contraer matrimonio. Sin duda, la terrible muerte de su madre y la personalidad tiránica de su padre influyeron en la soltería de la reina y que todavía hoy sigue provocando asombro en los historiadores, que a menudo la atribuyen falazmente a supuestos defectos físicos que habrían impedido a Isabel relacionarse sexualmente con varones. Es así como llegamos al final de este video, sobre el trágico final de la reina Ana Bolena. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías su historia, o bien, aportar un nuevo dato para complementar. Gracias por seguir el canal, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.